Bienvenido al taller de ritmos y rutinas de trabajo independiente en el salón. ¿Por qué se llama así este taller? En la primera parte vamos a hablar de la importancia de los ritmos y las rutinas como algo que dan estabilidad a los niños porque nos dan predictibilidad y eso nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad. Y por otro lado vamos a hablar del trabajo independiente de los niños. ¿Por qué en el trabajo independiente? En los 9 años en los que yo fui maestra, observé muchas cosas. Trabajé en diferentes años, desde maternal hasta sexto de primaria, en diferentes escuelas, con múltiples pedagogías, y me di cuenta que en la mayoría de ellas, aunque no había este discurso tradicional de que regañamos a los niños y los castigamos y los dejamos sin recreo, sino que la mayoría tienen un discurso de pedagogías mucho más abiertas, en donde queremos hacer que los niños sean independientes. Te das cuenta, estando dentro de las escuelas, que el día a día dentro de los salones de clase no se ven así, que todavía entras a los salones y escuchas maestras amenazar a los niños con si no se callan no van a salir a recreo o les quito 5 minutos, cualquier cantidad de cosas que no digo que sean abuso necesariamente, a veces sí, pero a veces no. Sin embargo, no son esta pedagogía en libertad que nos vende muchas veces la escuela. Entonces, nosotras, como maestras, en el salón de clases y frente a estos niños, la realidad es que sí tenemos mucha libertad. Si bien el sistema a veces quiere que los castiguemos, que les gritemos, que los tengamos como muy en la línea, yo he descubierto cómo también he podido implementar cosas diferentes que a los niños les han ayudado muchísimo, a mí también en mi trabajo con ellos, y entonces, aunque a veces la administración o la dirección no está tan de acuerdo, les demuestro que esto funciona y entonces poco a poco podemos ir permeando cada vez más en la educación de nuestros niños. Así es que cuando hablamos de trabajo independiente, ¿a qué me refiero? A darles a los niños las herramientas, el material, la información y la guía necesarias para que ellos puedan trabajar de manera independiente, contigo cerca, pero no tenemos que ser esta figura casi como de sombra arriba de los niños, redireccionando todas sus interacciones, arreglando todos sus conflictos. Vamos a aprender, como lo aprendí yo, a dar un pasito atrás, a confiar en ellos y a confiar en el trabajo que haces tú también. Así es que este taller va a consistir de 7 módulos. En el primero de ellos vamos a hablar de la base filosófica, educar para ser. Dentro del salón de clases hablamos mucho de qué aprendizajes deben tener los niños y qué habilidades, pero que no se nos olvide que dentro de todas estas actividades estamos educando a un ser humano a ser humano. En el segundo módulo vamos a hablar de cuál es el rol del adulto. Si no quiero estar todo el tiempo arriba de los niños y quiero darles independencia, pero también darles herramientas, ¿cómo puedo desactivar ese piloto automático, esa forma en la que a mí me educaron, que yo aprendí, que a lo mejor ya llevo un tiempo haciendo, para entonces darles un poco de aire, pero también darles contención? En el tercer módulo vamos a hablar del trabajo en centros de interés. Esto es muy común en preescolar, pero una vez que llegamos a primaria casi no lo vemos. Yo lo implementé en primaria de una forma que te voy a platicar y que ha sido increíble para que los niños trabajen de manera independiente, también para que yo tenga tiempo a calidad con cada uno de ellos cuando tenía 25 por grupo y tenía 2 grupos en un día. Y vamos a aprender un poquito de cómo organizar el trabajo de esta forma independiente para ellos y que te permita sentarte a planear, calificar o hacer lo que tengas que hacer tú también con algo de tiempo. En el siguiente módulo vamos a hablar de cómo crear la rutina, esta rutina alrededor del trabajo en centros. De ahí vamos a platicar de cómo voy a establecer las reglas. Si estamos cambiando la forma en la que trabajamos con los niños y dándoles independencia, esto no quiere decir que no van a haber reglas y todos hacemos lo que queremos y cuando querramos. Vamos a hablar de las rutinas y vamos a hablar también de las reglas básicas que todos debemos de seguir y cómo implementarlas. En el módulo número 6 vamos a hablar de la comunicación que tenemos con los papás, cómo hacerla, y vas a encontrar también unos formatos adjuntos que te van a ayudar para que tú nada más edites lo que necesites y la compartas. Y en el último módulo, en el módulo número 7, vamos a hablar de la evaluación diagnóstica, cómo la podemos hacer, cómo podemos implementar todo este trabajo independiente desde el primer día y la primera semana de trabajo y al mismo tiempo implementar la evaluación. Acuérdate de descargar tu cuadernillo de trabajo para que vayas siguiendo todo el taller con la información y los ejercicios que tenemos para ti.